El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. A mí me pareció muy interesante el audiolibro porque en realidad fue el que escuché y a mí lo que más me gustó fue cómo este doctor, neurólogo creo que era, escribió este libro y él tenía más allá de su profesión de médico, él sabía que había más allá que las cuestiones físicas de todos los padecimientos, de todos los casos que él expuso en el libro. Como por ejemplo el señor que ya no tenía memoria reciente, pero que se había quedado atascado en una época de su vida en el que él era joven, pero cómo al momento de ir a misa él se podía concentrar y él podía realmente estar ahí, como también cuando él comenzó a dedicarse al jardín, notaban que él en realidad estaba bien. Entonces, ahí notaban que no nada más era la cuestión física, sino también como un anhelo de querer tener vida, de querer tener sentimiento y significado. Otro caso que a mí también me llamó mucho la atención fue el de la mujer que se sentía desencarnada. Me llamó la atención porque, o sea, qué difícil no poder sentir tu cuerpo, pero a la vez qué fortaleza como para poder ella elegir de alguna manera controlar su cuerpo por medio de otro mecanismo que no es el normal. Ahí explicaban que ella tenía que ver las partes de su cuerpo que quería ella mover. Entonces ella, entre comillas, pues logró tener una vida más o menos bien porque podía desplazarse, podía moverse, pero para ella era un verdadero esfuerzo y para poder lograrlo tuvo que automatizar un proceso que no era natural. Pero ese fue su deseo, eso fue lo que ella decidió hacer para poder seguir adelante. Y eso me llamó mucho la atención. También otro de los casos que a mí me llamó mucho la atención fue el de la señora que a sus 89 años ella empezó a sentirse extrañamente feliz y que ella decía que no estaba bien y que por eso fue a buscar al doctor. Y efectivamente ella tenía ahí que era algo así como de sífilis. Y cómo cómo llegó a la conclusión de que no quería curarse del todo porque se sentía muy bien. Y pues lo bueno es que sí lograron de alguna manera quitar la infección sin quitarle eso que la enfermedad le provocaba, que en ese caso era un sentido de bienestar. También por eso me llamó eso la atención. Y también el que me llamó la atención fue el chico que tenía el síndrome de Tourette, que él era baterista. Entonces, él se aventaba sus solos de batería cuando le daban esos ataques y a la gente le gustaba y a los de su grupo les gustaba y a él mismo le gustaba eso porque era improvisado, era algo extraordinario. Pero entonces, cuando intentó medicarse, él se sintió que algo le faltaba, que se sentía letargado. Entonces el doctor tomó la decisión de estarlo trabajando primero por 3 meses, como en el área, en el sentido de oye, mira, ¿qué pasaría si tú fueras
normal si no tuvieras este síndrome, como tratando primero de introducirlo de manera mental, el proceso de su cura, el proceso de su medicación. Y de esa manera fue como obtuvieron el mejor resultado, haciéndolo de esa manera. Y entonces, al último, él llega a la conclusión, el chico, de que sí, o sea, bueno, sí le ayuda el medicamento, pero que nada más lo quiere de lunes a viernes para poder funcionar como una persona normal, pero que los sábados y domingos él quiere que su síndrome se explaye, porque era lo que él sentía como arte, como algo excepcional en él. Esas fueron las que me gustaron mucho. Y pues sí, no queda duda de que más allá de ser solo un cuerpo o ser solo mente y alma, somos un conjunto. Somos un conjunto y pues debemos de cuidar las dos partes. Este doctor realmente se preocupaba e identificó la importancia de tener las dos partes, lo que es el cuerpo y lo que es la mente, lo que es el alma. Él mencionaba el alma también como algo importante en nuestra vida, que no tiene sentido si no tenemos el conjunto bien. O puede llegar a tenerlo, pero es mucho más difícil. A la conclusión que llegué es que realmente no somos agradecidos de lo bendecidos que somos de funcionar como una persona normal. La verdad es que no nos damos cuenta de lo maravilloso que es vivir de manera normal, porque estas personas realmente la pasaban muy mal con sus síntomas. Y ellos hubieran querido tener una vida normal como la llevamos la mayoría de nosotros. A mí me enseñó a ser más agradecida y a valorar más, a valorarme más. Y ese es el aprendizaje que me llevo. Gracias.